están? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarles. Les doy la más cordial bienvenida. José, Mauricio, como siempre, un gusto compartir con ustedes el espacio. ¿Cómo están? Muy bien, gracias, saludos. Saludos a todos. Pues hoy vamos a hablar de un tema interesante, las fake news, el impacto que pueden tener las fake news. Para nadie es un secreto que nos encontramos noticias falsas con estatuto de verdaderas por todos lados, en todos los tipos de sentidos, temas que tienen que ver con la salud, con la educación, hasta con asuntos que pareciera que está sencillo de que nosotros sepamos que es falso, pero aún así le damos credibilidad de verdadero, ¿no? Como este asunto que nos estabas comentando, ¿no es cierto, Mauricio? Sí, 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 créanme que me llamó la atención y ojo, es un simple ejemplo, realmente no creo que tenga demasiada trascendencia, pero como ejemplo creo que es muy, muy representativo. Hace unos días están filmando una película y tienen un ángel en el monumento del ángel, un ángel caído, ¿ok? No sé cuál sea la trama de la película, pero es en razón de eso. Y empezó a circular de una manera insistente y realmente muy llamativa que el ángel se había caído, cuando bastaba simplemente levantar un poquito la vista para ver que el ángel seguía ahí. Bueno, pues se viralizó esa noticia. Incluso, bueno, a mí me llegó un par de personas mencionando que se había caído el ángel. Eso fue lo que me llamó la atención, la penetración que tiene esto. ¿Cuál es la intención? ¿Por qué lo hacen? Realmente no lo sé, pero estas gentes saben lo que hace muchos años Freud nos explicaba como la realidad psíquica. La realidad psíquica no tiene que ver con lo objetivo, tiene que ver con lo que yo quiero creer. Y eso que yo quiero creer le doy una consistencia. Si no, veamos la cuestión de la política. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Porque en realidad se juegan más afectos que una condición de objetividad, digamos, o de precisión. Entonces, por supuesto que estas gentes saben eso y sí siento que hay en algún sentido una obscura intención para mover esto. No me atrevería a decir cuál es porque no tengo los elementos, pero evidentemente que eso me llama poderosamente la atención y creo que me gustaría compartir con todos aquellos que nos escuchan, con los amigos que nos escuchan y nos ven, este tipo de condiciones como para que podamos tener una actitud más crítica respecto de eso que vemos y escuchamos. Ujú. Interesante esto que señalas, que por supuesto la realidad psíquica ocupó a Freud de manera importante para poder hacer el planteamiento de esto que tú estás señalando. Y también interesante tu pregunta, o sea, ¿para qué lo ocupan los demás? Porque lo que es claro es que si hay una pretensión de ocuparlo es porque hay quien sabe que existe esa realidad psíquica y que la usa a favor de una serie de circunstancias. Y por lo tanto, pues se hace importante el que nosotros nos preguntemos respecto de ello, ¿no? O sea, en el tema de las redes sociales, por ejemplo, hay una noticia, es una noticia que te atrapa, es una noticia que das por cierta, porque a lo mejor es un tema que pues, te llama la atención, que te atrae. Yo, por ejemplo, soy animalera, ¿no? Entonces el tema de que de pronto salga algún asunto de algún animalito perdido o algo así, entonces es muy fácil como estar en la tentación de agarrar y hacer la réplica de la nota, ¿no? Y de pronto te das cuenta que si la llegas a replicar, a lo mejor sale por ahí en alguno de los comentarios que era una nota que ya era pasada o algo. Entonces, el tema es qué es lo que pasa. O sea, solamente es el asunto de que se va y se va y se multiplica y se llena por muchas veces. O hay una intención también de que esa réplica vaya ocurriendo, que tiene que ver un poco con esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando la gente está atrapándose con eso? Y la otra, pues bueno, ahí hablé, por ejemplo, de un tema que tiene que ver con animalitos perdidos o enfermos. Pero ¿qué hay cuando estamos hablando de noticias de otro orden? Tú mencionaste los temas políticos, ¿no? En donde hay, digamos que, sectores, lo hemos platicado en otros momentos cuando hemos hablado de esto, en donde en las redes te encuentras aquellos que piensan como esto que tú has estado buscando, digamos, ¿no? O sea, el algoritmo te trae para que tú veas esas noticias que claramente tú tienes un afecto, tú tienes una simpatía por ellas. Y entonces les das todavía más un estatuto de verdad, porque entonces piensas que todo el mundo está hablando de lo mismo y que lo otro no tiene un espacio porque no te está apareciendo a ti,
¿no? Entonces, creo que todo ese tipo Ujú. de cosas es importante que las volteemos a ver porque, pues, se juegan cuando estamos hablando de ese tipo de noticias, ¿no? ¿Qué piensas, José? Pues ahorita con lo que estaban diciendo me quedé pensando desde Lipovetsky, cuando empieza a hablar de la sociedad del espectáculo, todo esto, con este Sartori, cuando empieza a hablar de la importancia de la imagen, el Homo Videns, esta parte digamos, de todo trasladado a un asunto como si lo importante fuera la desinformación y donde todo compite con todo. Las opiniones de un terraplanista pueden discutir con un geólogo importante o con un astrofísico y se sienten porque tienen derecho a opinar, a decir, a externar sus opiniones. Y el tema de esto es que puede ser un racista, un misógino o quién sabe quién, pero todos en una actitud beligerante y como con asistidos por la razón. Pero es que eso también es una fake news, porque a veces ese tipo de puestas es de gente profundamente ignorante que pues está metido en una aldea con gente que encuentra algún eco en sus cosas y que entonces tiene un efecto de desinformación. Entonces creo que esto sí creo que hay un interés en mantener a la gente distraída como espectáculo. Y entonces les digo, porque por ejemplo, yo estuve viendo en mi celular lo del príncipe Harry, les juro que fue un par de veces. Ahora me llegan todas las noticias de Príncipe Harry, desde que si tiene un hermano que nació en Australia, que es un medio hermano, pero que es secreto, que no sé qué, y todas yo estoy casi seguro que el 90% son fake news. Leí también hace poco, que es esta parte interesante, ¿no? Que también fue de que dice que incluso en los reportes científicos que aparecen un porcentaje muy significativo, no me acuerdo, 60, 70%, son fake news. Pero entonces me da risa porque yo mismo pienso, eso que dice este que dice, ¿no es una fake news? Que el 60% no sé qué, o sea, cuál es o sea, ya no sabes, o sea, puede ser que sea verdad, que esto sí es verdad, o que sea una fake news en donde yo escribo bueno, en las discusiones, perdón, pero en las discusiones, no sé si han estado ustedes en discusiones, donde de repente alguien saca como para respaldar su argumento, no, 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 eso yo lo leí en el periódico que dice, no sé qué, no sé cuánto, y ni leyó nada, ni lee el periódico, y lo que dice es totalmente falso, pero como para darle soporte a lo que está diciendo, tiene que hacer ese tipo de invención. Bueno, siento que las redes sociales hacen exactamente eso. Sí, sí, por supuesto, sí, tienes toda la razón. Y escuchándote me pongo a pensar en lo relevante que representa algo que creo que se ha perdido sobre todo últimamente y es en la necesidad de ir a identificar la fuente de lo que nosotros estamos leyendo para saber, inclusive, digo, podemos tener nuestra realidad psíquica y considerar algo, pero al final de la historia siempre es importante llegarnos de la información alrededor que nos permita también estar comparando lo que nosotros estamos leyendo, lo que conocemos, lo que pensamos, o sea, para que nosotros nos generemos un criterio, digamos que más sobrio, más firme respecto de lo que estamos pensando. Pero, exacto, o sea, nos estamos enfrentando a ese tipo de cosas, como lo que tú dices, José, que es muy sencillo ahora estar agarrando lo primero que veo en la red o la primera nota que veo en una revista o en un periódico o que incluso alguien me dice, pero como que está de moda darle estatuto de verdad a ese tipo de cosas y pretender darle un sustento. Y entonces nosotros mismos vamos ahí como en esta especie de moda de estar creando fake news, ¿no? Este, yo lo que quería comentar es que esto no es nuevo. Si ustedes recuerdan, antes se jugaba en términos de los rumores, del se dice, pero evidentemente las redes sociales potencializan esto a un nivel muy complejo, que realmente ni siquiera sabemos de qué tamaño puede llegar a ser esto y en qué y dónde puede recaer un peso que yo creo que en momentos podría ser muy complejo. Entonces, en efecto, por eso planteaba la idea
de tener una visión crítica y de tener mucho cuidado con lo que vemos en redes sociales, porque en realidad puede haber una situación un tanto complicada, ¿no? De repente yo empecé a ubicar una información de que está por surgir la posibilidad de un volcán a mitad de Ciudad de México y empecé a escuchar un poco este tipo de cuestiones y cuando uno indaga, bueno, realmente existe esa posibilidad, pero si así fuera, pasarían muchísimos años. Y en realidad lo que están planteando es que esto puede ser algo ya muy próximo. Bueno, hay que tener muchísimo cuidado en esto que tú mencionas, Luz. ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde viene? Ajá. Y tener mucho cuidado con dar por cierto una serie de cuestiones porque simplemente aparecieron en redes sociales. En realidad hay algo ahí plagado de no sé qué intención, pero no creo que sea muy buena, en donde hay algo que sistemáticamente está generando ese tipo de cuestiones y las favorecen. Entonces creo que hay que ser muy precavidos y bueno, a todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, pues esta es una especie como de, digamos, señalización de cuidado con qué estamos viendo y qué tan cierto es eso que vemos. Porque me parece que puede tener consecuencias en algún momento bastante complejas, ¿no? Por supuesto, siempre una invitación, lo que nosotros proponemos acá para hacernos pregunta respecto de cosas que pudieran parecer muy simples en nuestra vida, porque usualmente por eso traemos estos temas de cotidianidad que parecieran ahí como nimios, pero que verdaderamente tienen un impacto fuerte. O sea, que estemos hablando aquí de realidad psíquica no es poca cosa, o sea, es algo que todos tenemos todos los días, pero que pensamos que no, entonces vamos por la vida pensando que hay una sola verdad, una sola vía, la nuestra, que solamente es hacia un lado, que no existen otras posibilidades, que no existen otro tipo de miradas y que no tienen, o sea, que todo eso forma parte de donde nosotros estamos, ¿no? Y este tema, pues, de las fake news, lo que nos pueden afectar y lo que nos pueden provocar y ahorita estaba pensando, José, a lo mejor en este ejemplo que nos pusiste de lo de la nota que estabas viendo, inclusive hasta el tiempo de atrapar en los dispositivos, ¿no? O sea, porque te empiezan a bombardear con una serie de cosas que están ahí, entonces te obligan todo el tiempo a estar en esto que le llaman al scroll eterno, que creo que es algo que le denominan así en Europa y que ya también lo han identificado inclusive como un tema de adicción. Entonces, como que hay muchas cosas que están ahí intrincadas y que están ahí relacionadas con este tipo de cosas, ¿no? Atraparnos al espacio, atraparnos a la noticia, no sé, una serie de muchas cosas y que a lo mejor nos pasan de largo, pero que no dejan de estar ahí teniendo perjuicios importantes, ¿no? Y lo que me parece también como para revisar es el peso que le damos de evidencia, ¿no? A este tipo de noticias, a la imagen, que era lo que destacaba Sartori, y también ay, ¿cómo se llama Chomsky? Noam Chomsky había estado alertando de los usos de este tipo de cosas, y yo creo aquí, Mauricio, que finalmente hay como muchos beneficios, hay mucha gente que se beneficia de la desinformación, y entonces, esos mecanismos, entonces coinciden todos ellos desinformando, generando ese tipo de cuestiones. Obviamente, un público desinformado es un cliente más cautivo, más fácil. Una persona desinformada desde el punto de vista del espectro político, es más fácil de manipular, de conducir a lo que quieras. Una persona desinformada es una persona que se está de alguna forma eh, metiendo en la manada, en el rebaño, ¿no? Y que permite de alguna forma homogenizar personas. Entonces, esto que decía Sartori Chomsky, como los beneficios, que hay un grupo de personas que les conviene que eso siga sucediendo, ¿no? Porque los beneficios para ellos son políticos, económicos, sociales, etcétera. Entonces, que sí, o sea, alimentar ese tipo de cosas, o sea, claramente podrían tener ya con la inteligencia artificial un sistema que pudiera depurar cierto tipo de noticias y todo ese tipo de cosas, y claramente no lo usan.
Chomsky lo estaban acusando de conspiranoico porque estaba advirtiendo esta cuestión, que había una abierta y clara manipulación en ciertas direcciones. Entonces a Chomsky lo empezaron a atacar en razón de eso, de que Sí. justamente estaba advirtiendo sobre eso. Por eso, es que sí creo que entonces ese es el tema, o sea, como que es como si fuera una fuerza oscura, digo, suena esto como alguna cuestión mágica, ¿no? De Harry Potter, pero sí, como una fuerza oscura en donde hay mucha gente que se beneficia de que estés atrapado a las fuerzas oscuras de la desinformación. Claro. Pues es esto que señalaste, bien señalado, este tema de estar en un rebaño y no darte cuenta que estás adentro del rebaño, cualesquiera que ese sea, pero al final de la historia, eso siempre implicará que no va a haber preguntas respecto de ti, no habrá responsabilidad respecto de ti, hasta que tal vez ocurra algo que te haga retornar a donde tengas que preguntártelo. Pues muchísimas gracias, tema muy interesante. Espero que quienes nos ven y nos escuchan, pues les parezca lo mismo que a nosotros. Y pues nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, José. Al Un abrazo contrario, para... Saludos a todos. saludos. Saludos, saludos.